que ya empiece la grabación. La idea de hoy fue, yo tenía pensado explicar movimiento circular un poco arrancando en lo que uno hace en introducción a la física. Pero después dije, no, si saben derivar, ¿por qué nos vamos a complicar tanto con la interpretación geométrica si ustedes están para más? Entonces dije, bueno, nada. Si alguien se pierde mucho con lo que explique yo ahora, después por el mail les mando el link a los 4 videos que doy en introducción, o que di en introducción a la física, para hablar un poco de movimiento circular, si hay algo súper básico que no se lo acuerdan o no lo entendieron. Y ahora acá explico esto que me parece un poco, que fue medio como una chapa de una clase que di antes, pero después ayer me di cuenta de esto, tiene que ser la clase principal. Y la chapa tiene que ser lo que contábamos en introducción a la física. Espero que sea acertada la decisión, pero en tal caso, si no se acuerdan nada de movimiento circular, después les paso esos links. Son 4 videos de 10 minutos cada uno. No necesariamente son consecutivos, con lo cual no es que tienen que ver el video 1, después el video 2, el video 3 y por último dinámica del circular. Pueden verlos en el orden que a ustedes les convenga. Sí, creo que los 3 primeros están vinculados, pero no es dramático verlos uno atrás del otro. Entonces, nada. Es como tratar en una... Lo encaré al revés. En vez de hablar de un movimiento circular de una, me planteo un problema desde un sistema a un punto fijo con un sistema de coordenadas móviles. ¿Sí? Esto no es inercial. Los sistemas inerciales son sistemas que se mueven a aceleración constante, igual a 0. Los sistemas no inerciales se pueden mover a una aceleración constante distinta de 0 o lo que tenga que ser. Y si esta raya la piensan como una aguja del reloj que se va llevando puesta este sistema de referencias, la velocidad, si uno hace unas coordenadas X e Y, horizontal y vertical, la velocidad a las que se mueven estos dos ejes que están pegados a la aguja de este reloj, digamos, no son inerciales, están acelerados. Esto es, no sé si es en cálculo 1, introducción a la matemática, les habrán hablado de las coordenadas polares. Esto es un problema en 2D, las coordenadas polares, o también pueden pensar en 3D si les sale un eje Z. Tienen una coordenada radial que va desde el centro del círculo hacia afuera, perpendicular al perímetro de la circunferencia esta, y eso lo llamo eje R. Como antes llamaba eje X, bueno, este lo llamo eje R. Y el eje R lo voy a llamar R versor. ¿No se acuerdan lo que era un versor? En realidad es un abuso de notación, es la dirección de R versor, es el eje R, el eje radial, y el versor que manda ahí es R versor. Como antes en el sistema de coordenadas cartesianas, el eje que apuntaba el versor que apunta al eje X, que es el que manda, es el X versor. Bueno, acá es R versor. Y el perpendicular es θ versor, que depende del ángulo respecto de, por ejemplo, la horizontal, ¿no? Hasta acá se entiende, ¿no? Lo que digo, tengo un círculo, en la punta del círculo trazo 2 líneas perpendiculares. Una que sea normal a la circunferencia y otra que sea tangente a la circunferencia. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces la ecuación 1 es el vector R va a tener R por R versor y el vector θ eventualmente va a ser R θ versor. Bueno, entonces, ¿no? Bueno, en este caso eventualmente será 0, pero
una manera formal de escribirla es esa. Entonces ahora le meto un sistema colorado. Este va a acompañar el movimiento, pero va a estar siempre fijo. O sea, siempre Y va a ser vertical y X va a ser siempre horizontal. No importa cómo gire esto. El XY se va a mantener así. En cambio el otro va a ir girando a medida que gira la aguja del reloj. Entonces, yo puedo expresar el R versor como proyecciones en X y en Y sí, es lo que hicimos muchas veces cuando proyectamos fuerza sobre todo, o en tiro oblicuo que proyectamos la velocidad. Entonces, ¿qué ángulo forma R versor de X versor, que es el versor que manda en la dirección X? Y es un ángulo tita, ¿no? Está O con una rayita que se llama tita, se escribe teta. Como muchas veces nos da vergüenza decir teta, terminamos diciendo tita, como la pronunciación en inglés, pero en realidad es teta. Y si nos queremos hacer los griegos, sería un sonido medio como de balido de oveja, algo teta. Sería una pronunciación más parecida a esta letra. Pero bueno, yo le voy a decir tita porque, nada, para que no nos distraigamos. Si bien ustedes son grandes, no se van a reír, uno siempre se distrae. Ni que hablar si está... Uno en la secundaria, este ángulo es prohibido, no puedes decir ángulo teta, porque empiezan para la joda, ¿no? Como tampoco puedes decir P1, P2, P3, porque dijiste P2 y ya los perdiste a todos. Entonces tenés que decir P sub 1, P sub 2, ¿no? Bueno, eso... Pero acá no es el caso, ya por más gracioso no que sea este comentario, nada, seguimos de largo. Entonces, en X versor, la proyección es del coseno de tita. Pero esto también tiene una componente Y. Entonces, la componente en Y versor va a estar modulada por un seno de tita. No hay ningún misterio. Y bueno, y como tita, el versor tita es perpendicular, entonces lo que antes era seno es coseno y lo que antes era coseno ahora es seno. Con la única particularidad que nos tenemos que avivar que el versor tita apunta en la dirección de menos X versor, ¿no? Y con eso ya está. Con eso tenemos una manera de escribir una equivalencia entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. ¿Está? ¿Sigo? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad, ¿cómo se calcula una velocidad? Bueno, si tenés la posición, agarrás, derivás en el tiempo y tenés la velocidad. Y si querés la aceleración, volvés a derivar en el tiempo. Acá lo que tengo son los versores, pero es una unidad de unidad. Es una magnitud de posición adimensional porque no tiene unidades, pero si lo multiplico por un módulo de alguna magnitud física, tiene su interpretación. Esto es pelado, digamos. Pero yo quiero calcular ahora la velocidad con la que estos van rotando. Bueno, ¿qué hago? Derivo en el tiempo. Entonces, claro, si yo derivo en el tiempo, X como está fijo, la derivada del tiempo de X versor es 0, pero la del coseno no, porque este ángulo se está moviendo en el tiempo, está creciendo en el tiempo, dando toda esta vuelta. Entonces este hay que derivarlo, entonces este va a ser menos seno de tita, y hay que acordarse la regla de la cadena, la derivada de tita, que no sabemos cómo depende del tiempo tita, entonces va a ser menos seno de tita por tita punto. ¿Sí? Y lo mismo acá abajo y en cada uno de los términos. Pero, y si yo quiero derivar el vector R, ¿quién era el vector R? El vector R era este pibe de acá, ¿no? Entonces, si derivo el vector R, acá voy a tener la velocidad física directamente, ¿no? Porque voy a tener de R a dt.
Y lo mismo con la velocidad angular. Voy a tener de θ a dt como vector. Entonces, vamos a derivar el vector r. El vector r lo voy a llamar r punto, ¿no? Recuerden que el punto era derivada respecto del tiempo, pero ahora no voy a derivar solamente lo que acompaña al versor, como hice acá. Acá antes les dije, bueno, x está fijo. Entonces cuando derivo, solo derivo el coseno en la ecuación 3. Entonces me queda menos seno de θ, θ punto por x versor. Pero ahora guarda, porque yo estoy escribiendo r como r por r versor. Y el r versor está girando. Y si está girando, está variando en el tiempo. Entonces, al r versor hay que derivarlo también. Entonces acá hago la derivada del producto. Hago la derivada del vector r, del módulo de r, perdón, que es r punto por r versor sin derivar, más el r por el r versor derivado. ¿Vamos bien hasta acá? Esta es la parte conceptualmente difícil, lo que sigue es todo operativo. Para mí es importante saber si este punto lo entendieron, que es muy al principio. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, si entendieron eso, no digo que va a ser súper fácil, pero ya sabemos al norte. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Quiero derivar esta expresión, pero expresarlo en términos de ejes que no dependan del tiempo. O sea, en términos de los ejes X o Y. Y eventualmente me van a quedar en R y θ versor, porque acá lo que más me molesta de esta expresión 5 es el R versor punto. Yo no sé expresar directamente un R versor punto. Puedo expresar R versor punto en términos de X e Y versor o de R y de θ versor, pero no dejarlo como R punto versor. Entonces lo que yo voy a trabajar es esta expresión. Entonces voy a ir acá arriba y esta expresión 3 es la que voy a derivar en el tiempo. Entonces me va a quedar R punto versor igual X versor, ese como está fijo, no se mueve, en forma relativa va a dar 0. Me queda menos seno de θ por θ punto. Más I versor por coseno de θ, θ punto. ¿Sí? Es esto que acabo de escribir acá. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué hice acá? Esta expresión de acá, lo único que me interesaba era este último de acá. Entonces lo escribí acá suelto por separado, cálculo auxiliar. Aunque no diga acá cálculo auxiliar, es un cálculo auxiliar. Y escribí la cuenta que les acabo de decir acá. ¿Se ve bien? ¿O necesitan que lo amplíe? Se ve bien, profe. ¿Sí? Entonces, esto que hice acá fue derivar en el tiempo esta expresión. Derivé en el tiempo esta expresión y me dio esto de acá. Acuérdense que este θ punto sale de la regla de la cadena. Todos tienen presente la regla de la cadena, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ahora me doy cuenta que puedo... Uno en la secundaria enseña mucho a factorear, ¿no? Entonces, bueno, por ahí factoreando... Si en el otro día los enseñé a antifactorear, ¿se acuerdan? Dije, bueno, uno está acostumbrado a factorear, pero a veces nos conviene desfactorear. Bueno, acá podemos factorear. Θ punto es factor común. Entonces lo saco de factor común. Entonces el primer término me va a quedar menos X versor seno de θ. Y el segundo me va a quedar más I versor coseno de θ. ¿Sí? No hice nada, saqué un paréntesis, saqué θ punto de factor común. Pero, oh sorpresa, esta identidad de acá, si la miran, es θ versor. Entonces, en vez de tener R versor punto, la derivada me dio θ versor. Lo que antes llamaba así. Entonces, en vez de escribir todo esto, escribo este solo numerito. ¿Sí? Todo esto que está en el paréntesis era el versor θ. ¿Va bien? Sí.
Entonces, en vez de poner R versor punto que no me gusta, lo reemplazo por tita punto tita versor. ¿Dónde? Acá arriba. Y eso es lo que tengo escrito acá abajo. Ahí tengo una expresión para la velocidad del vector R. Acá, bueno, yo siempre digo puntito, acá me queda cuadradito, pero es dot. No sé porque a veces me pone un cuadradito y a veces me pone un puntito. Pero es eso. ¿Está bien? Entonces, ahí transformé, tengo la velocidad en un sistema móvil. Y bueno, pero si tengo la velocidad, tengo la aceleración. Para tener la aceleración, se vuelve a derivar en el tiempo. ¿A quién derivo en el tiempo? A lo que tenía recién. ¿Qué tenía recién? Esto. Entonces, y ahora me va a quedar una expresión un poco larga. ¿Por qué? Porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. O sea, acá me salen dos términos. Pero acá me van a salir, ¿cuántos? La derivada de R por tita punto tita versor más la derivada de R por tita 2 puntos tita versor más R tita punto tita versor punto. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, profe. Es lo que escribí acá, ¿no? Acá me queda la aceleración del módulo de R, por R versor. Bien. Acá me queda R punto por R versor punto. Ufa, me aparece... Bueno, pero lo calculé recién. Este era tita punto tita versor. Está escrito acá abajo. O sea, ese ya le hice, esa cuenta ya la hice. Después, del de arriba me quedaba R tita... ¿Cómo era? R tita punto tita versor. Entonces me va a quedar R punto tita versor más R tita 2 puntos tita versor más R tita punto tita versor punto. Es un trabalengua. Creo que se entiende. ¿Sí? A ver, por ahí lo minimizo un poquito para que se vean las dos expresiones. Ahí está, ¿ven? La derivada de este término son estos dos de acá y la derivada de este término son estos tres de acá. Sí, te escucho. Pero ¿qué es lo que deriva con respecto a... Al tiempo. Ahí dice, ¿ves? Derivada en el tiempo. Sí, pero no estaría entendiendo la derivada que hace. Porque si La derivada en la es que... fórmula esta que tiene de R versor punto igual a R punto por R versor más y Sí, todo eso, sí. o sea, ¿a quién tomo como la variable ahí? A todo. Yo quiero ver cómo se escribe el vector velocidad en general en un sistema móvil. O sea, si fuera en cartesianas, R vector es X y R vector punto va a ser X punto y punto. Ya está, se acabó. Y si quedó la aceleración en cartesianas, R vector 2 puntos va a ser X 2 puntos y 2 puntos. ¿Está claro eso? Sí. Pero ahora cuando el sistema es móvil, como se mueven los versores, como se te está moviendo el sistema de coordenadas, tienes que derivar todo. ¿Vamos bien? Sí, ¿Se entiende la idea central? sí, sí. ¿Se entiende la cuenta que hice hasta acá? Eso que recuadré ahí de R vector punto. Más o menos. Tenemos que volver un poquito para atrás. Y sí, porque yo me quedé, o sea, Bueno, vamos. cuando dice que hay que derivar. Bueno. Nosotros al principio de todo teníamos que R vector era R por R versor, ¿no? Filmina número 1. Sí. Entonces, ¿cómo escribís un vector siempre? Y con su módulo y su dirección. Hasta ahí estamos perfectos. Si fueran cartesianas, y está todo bien, porque derivás cada componente y a la lona. Pero acá, la curiosidad que tiene escribirlo en polares es que siempre la coordenada radial va girando con la aguja. Entonces, ahora este es un sistema móvil y su velocidad va cambiando en el tiempo. O sea,
como lo de movimiento relativo, ¿no? El problema del movimiento relativo que veíamos el otro día eran dos sistemas de coordenadas cartesianas que se desplazaban a velocidad constante y encima lo hacíamos paralelo. Entonces sumabas b por t o restabas b por t, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Ujú. Entonces, pero acá, además de estarse moviendo, está girando. Entonces ahora estas cosas dependen del tiempo, los versores dependen del tiempo. Entonces yo necesito derivarlos. Entonces, si yo hago la derivada de este, macanudo, no hay problema, pero ahora este R versor no es como X versor que es fijo en el tiempo. Este se mueve en el tiempo, entonces hay que derivar a los dos. Entonces me queda R punto por R versor más R por R versor punto. Ah, ¿Hasta ya ahí vamos entendí. bien? Sí, ya Bien. entendí. Perfecto. Entonces, nada, hicimos esa cuenta. Es lo que está en la filmina número 3. Que, por supuesto, el que la quiera tener, ya la descargué esta mañana, ¿eh? La puse esta mañana para el que la quiera descargar. Y, y nada, yo dije, bueno, hago la cuenta. Bueno, hice la cuenta, pero este R versor punto es una porquería, no me sirve para nada así. Yo necesito escribir en términos de los versores originales. ¿Quiénes? R versor y tita versor. Entonces, haciendo matemática, un poquito de álgebra y de análisis, me avivé que R versor punto es tita punto por tita versor. Y es esa expresión recuadrada. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, sí, ya entendí cuando habló del Buenísimo. R versor y el tita versor cuando los deriva. Ahí ya caí. Perfecto. Sí, sí, yo ya me di cuenta que vos entendiste, pero digo, soy un poco reiterativo porque por ahí hay alguno que no se animó a preguntar, está medio dormido. O sea, así como yo no le veo la cara a ustedes, ustedes no me ven la cara a mí. Bueno, por ahí sí me ven chiquitito y por ahí estaban tomando mate, se distrajeron mirando la televisión, no sé, qué sé yo. Si hay alguien que no entendió, me dice, porque esta parte no es muy larga, pero si no se entiende, no se entiende. Entonces, es una pena que vayamos rápido al pedo, básicamente. Bueno, entonces tengo ahí eso. Tengo la velocidad escrito en un sistema móvil. Sistema de coordenadas radial y tangencial. La radial es R versor, tangencial es tita versor. ¿Puedo calcular la aceleración? Y sí, si ya tengo la velocidad, vuelvo a derivar. Si vuelvo a derivar, este que lo llamé R punto, ahora es R2 puntos, derivada segunda del tiempo. Ahora hay que derivar esto. Me queda R2 puntos por R sin derivar, más R punto por R versor punto. Derivé el primer término. Más, y vienen tres términos más. R punto tita versor, más R tita 2 puntos tita versor, más R tita punto versor. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, ¡Vamos! profesor. ¡Sí! Vamos. Bueno, entonces, este no lo toco más. Este de acá lo habíamos calculado antes, era tita punto tita versor. Este ya tiene el versor ahí, no lo tocamos. Este lo mismo. Perdón, este lo mismo. El que me está jodiendo ahora es este, que no lo calculé. El tita punto versor. Bueno. En el interín hice alguna cuentita. Me avivé que estos dos son iguales. Entonces ya los junté. Entonces me queda un poquito más compacta la expresión. Pero es así de chota, básicamente por ahora. Entonces ahora el que me falta calcular es el que está en colorado. Pero tengo que hacer básicamente la misma cuenta que antes. Tengo que agarrar, y acá espero no marearlos, este y derivarlo en el tiempo. Bueno, X e Y son fijos, con lo cual si los derivo en el tiempo da 0. Entonces este me queda, la derivada del seno es el coseno por tita punto. Y este es menos el seno por tita punto. ¿No? Y me queda esto de acá. Menos x versor por tita punto coseno de tita, menos y por tita punto seno de tita. De vuelta me avivo que puedo sacar, ahora me avivo que puedo sacar menos
tita punto de factor común. Entonces, cuando saco menos tita punto de factor común, me queda x coseno más y seno. Pero si se acuerdan de la segunda filmina, ese era R versor. Entonces, fíjense que siempre derivar un versor es proporcional al versor perpendicular. No digo igual porque hay constantes nuevas o variables nuevas que aparecen. En este caso dio justo que era perpendicular, pero hay un menos. O sea, es perpendicular y apuntando al revés. Y antes era tita punto por tita versor. Bueno, ¿qué va a ser? Entonces, ahora, donde acá dice tita versor punto, reemplazo por menos tita punto R versor. Si hago eso, más por menos me queda menos. R, tita punto por tita punto, me queda tita punto cuadrado, R versor. Y es lo que escribí acá abajo. ¿Sí? Fíjense, este lo dejé igual que antes, este la ecuación 9 lo dejé igual que antes, este lo dejé igual que antes, y este lo cambié por lo que calculé recién. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, a la ecuación 11, bueno, lo que puedo hacer es, todo lo que sea reversor, lo puedo juntar. Me parece que ahí me quedó un rtita punto, este punto está de más, perdón, ahí me equivoqué. Después lo borro. Pero ese punto ahí en la ecuación 11 al final, táchenlo. Entonces, si tienen, lo estoy tapando con la manito, tienen R dos puntos por R versor menos R tita punto cuadrado R versor, los puedo juntar en un mismo término. Y todo lo que acompañe tita versor, lo puedo acompañar en un mismo término. Y ahí tengo la aceleración escrita en las dos componentes. En la componente radial, perpendicular, que puede ser centrífuga o centrípeta, y en la dirección tangencial. Fíjense que la expresión que obtengo en un sistema móvil es muy distinta, acá volví a escribir lo mismo, es muy distinta a la de cartesianas, ¿no? Porque en cartesianas era derivar dos veces cada componente y chau. Pero acá no quedó tan fácil. Quedó que la componente radial depende de la aceleración radial, del radio y de la velocidad angular al cuadrado. Acuérdense que tita punto es la velocidad angular. En introducción a la física era constante, acá no tiene por qué serlo. Y la dirección tangente me quedó R por la aceleración, que era algo que sabíamos, más 2 por la velocidad en R y la velocidad en tita. O sea, es algo que si a mí me preguntabas de una, yo no, si no hacía la cuenta, no me avivo jamás en la vida. Pero queda así. Esto es en dos dimensiones. Bueno, esto, como les decía, se puede reducir al movimiento circular con algunas consideraciones. Vamos a reescribir un poco las cosas para que se parezca al idioma de introducción a la física. Todo esto de acá es la aceleración radial o la aceleración centrífuga o la aceleración centrípeta, dependiendo para dónde apunte. O central la podemos llamar, porque apunta, va y viene hacia el centro. Entonces a esa componente la llamo A sub C. Y la otra componente es la tangencial. Entonces la llamo A tangente. ¿Está bien? Entonces me queda que el vector aceleración en coordenadas radiales o en coordenadas polares la puedo escribir como la aceleración centrípeta por R versor más la aceleración tangencial por tita versor. Claro, y esto es en general lo que a veces uno les daba como dato en introducción a la física. Pero todavía no es un movimiento circular de verdad. Porque el movimiento circular... Disculpe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué cuando pone AC entre paréntesis R dos puntos menos? ¿No sería, o sea, si yo pongo ahí R versor estaría mal?
Pues en realidad estoy definiendo yo la componente. Claro, pero estaría mal si lo Entonces, pongo. y sería otra definición, pero ya sería una magnitud vectorial. Muteate y en todo caso si querés preguntar, pues me escucho el eco. Te digo, sí, como lo definí yo, si le pones el R versor acá está mal porque yo lo definí como un escalar. Pero sí, se podría definir de esa manera, pero yo elegí esta opción. A sub c es un escalar, que es la componente radial de la aceleración. Y A tangencial es un escalar, que es la componente tangencial. Entonces le pongo aparte el versor. No es lo que se estila. ¿Se puede hacer? Sí, pero es de vuelta. Todos nos ponemos de acuerdo de que cuando el semáforo está en rojo nos paramos y cuando el semáforo está en verde seguimos. ¿Podemos definirlo al revés? Sí. Pero si no le avisas al resto, te vas a andar chocando con todo el mundo. Si querés seguirme preguntando, desmuteate. Si no, sigo. No, sí, ya entendí. Sí, le tendría que poner la flechita de última del Claro, vector. Listo. exacto. Bueno, sigo entonces. Pero yo le decía, esto lo estamos reduciendo a movimiento circular, pero no es lo que nosotros llamamos un movimiento circular, porque en un movimiento circular, al estilo de introducción a la física, si describe un círculo, el radio no varía. El radio es fijo, ¿no? O sea, digo, por definición de movimiento circular. Si el radio varía, tengo una velocidad en el radio. Si tengo una velocidad en el radio, quiere decir que eso no está describiendo un círculo. Estará describiendo una espiral, un paraboloide, una elipse, qué sé yo, cualquier cosa, pero no un círculo. Entonces, si el radio varía y tiene velocidad y tiene aceleración, quiere decir que no es un movimiento circular. Entonces, para que sea un movimiento circular, R debe ser una constante. Si R es una constante, R punto en la tangencial se va. ¿Por qué? Porque la derivada en el tiempo de una constante da 0. Y la derivada de 0, si lo vuelvo a derivar, tiene que dar 0. Entonces, si el radio es constante, el primer término de A sub c se me va. Y el primero de A tangencial también. Y acá, en Introducción a la Física, el típico ejemplo que le dábamos era velocidad angular constante. Entonces, si la velocidad angular era constante, este era R omega cuadrado, y este vuelve a dar 0, ¿no? Porque si tita punto es constante, tita 2 puntos tiene que ser 0. Y está bien, ¿no? Porque en un movimiento circular uniforme, a lo largo de la circunferencia no se acelera el autito. Entonces quedaba esto. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más familiar todavía, a lo que uno hacía, decía, bueno, omega es tita punto. Entonces me queda que la aceleración centrífuga es, centrípeta es R omega cuadrado, la aceleración tangencial es 0. Y de acá también podíamos deducir que la velocidad tangencial era R por omega. Eso se ve de antes. Se ve de acá. Esperen que lo encuentro. Acá, si R punto es 0, este término se va en la velocidad y este me queda que es R por omega, ¿no? Entonces decían, velocidad tangencial es R por omega. Pero el movimiento circular uniforme es un caso particular de esto, que son las dos últimas ecuaciones. La mayoría de los ejercicios de la guía usan estas dos ecuaciones, o alguna variante, ¿no? Porque ustedes acá, si bien podían agarrar, era, por ejemplo, acá tienen R. Entonces pasan el omega dividiendo, esto les quedaba B tangencial por omega, si despejé bien, o podían pasar el omega dividiendo,
Entonces les quedaba, bueno, eso, o podían, ¿cuál otro pasaba dividiendo? El R. Entonces les queda B cuadrado dividido R. O sea, eso depende cuál pasan dividiendo, es lo que pueden reescribir. Y eran las dos fórmulas que ustedes usaban siempre. Una vez que uno tiene un movimiento circular, bueno, cuando se da una vuelta completa a un círculo, se completa un periodo. Entonces tenían que el periodo era 2pi dividido omega. ¿Por qué 2pi? Porque un círculo gira un ángulo de 2pi radianes. Estas definiciones es para ángulos en radianes. Creo que todos se acuerdan que era un ángulo en radianes. 360 grados son 2pi radianes. 180 grados son pi radianes. 90 grados pi dividido 2. Estas fórmulas están escritas en radianes, aunque acá no se escriba. Y la frecuencia era la inversa del periodo. Nada, qué sé yo. Y bueno, ¿qué pasa si tita punto no es constante? Si tita punto no es constante, voy a tener una aceleración en la dirección de tangencial. O sea, qué sé yo, cuando yo tengo un reloj de aguja, todos saben, ¿no?, que es un reloj analógico de aguja. Cuando lo quiero poner en hora, tengo que tirar de una manecilla, moverla, la giro más rápido, entonces en vez de ir a la hora que va normalmente, gira más rápido. Bueno, entonces se puede escribir como una suerte de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nada más que ahora no está recorriendo una línea recta, sino un círculo de manera uniforme. Entonces, uno podía escribirlo así, la velocidad tangencial. Si uno integra la velocidad tangencial, lo que obtiene es la posición tangencial. La posición tangencial es el arco de circunferencia. Vamos de vuelta. Profe, ¿puedes volver a la filmina anterior un segundo? Sí. Sí. Ok, gracias. Nada. Entonces les decía que si la sedación es constante, la sedación angular, la puedo llamar gamma. Entonces puedo decir que la sedación tangencial es gamma, ¿no? Esto de acá. ¿No? Esto es R por gamma, es la aceleración. Si integro, me tiene que quedar la integral de la aceleración, que se hace igual que la ecuación de MRV. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase o en la segunda integramos, teníamos aceleración igual constante, integramos, nos quedaba que B de t era B0 más aceleración por delta t? Bueno, es lo mismo. Acá me falta un R, perdón. No puede ser, la unidad no me da. Ahora después lo corrijo. Y si vuelvo a integrar, me queda esto acá. Fíjense que esto no es estrictamente el ángulo, es R por un ángulo. R por un ángulo es el arco de circunferencia. ¿Todos saben lo que es el arco de circunferencia? El perímetro, ¿no? De un círculo. Es parte de un perímetro. Si este ángulo fuera 2pi, sería el perímetro completo. Pero es un cacho de perímetro. Y acá, esta ecuación en azul me dice si la aceleración angular es constante, el arco de circunferencia lo voy a recorrer como si fuera un MRV. Pero no es un MRV, sería un MCV, movimiento circular uniformemente variado. Y las ecuaciones serían las mismas. Y si en vez de querer el arco de circunferencia quiero el ángulo, bueno, nada. Me morfo las R por todos lados y ya está. Entonces, claro, la manera que arrancamos parece medio atravesada, ¿no? Porque, ¿por qué no me contaste que delta B dividido delta T era R por delta tita delta T, como hacías en Introducción a Física? Y bueno, porque ahora quería contarles el caso general, ir de lo general a lo particular y reducirlo al caso, que después están los problemas. Pero si hay algún problema más general que requiere alguna fórmula extra, acá las tienen. Este mismo juego que yo hice, esto
puede ser coordenadas polares si son 2 dimensiones, o se lo llama coordenadas cilíndricas si son 3 dimensiones. ¿Cuáles serían? La coordenada R, la coordenada θ y la coordenada Z. La coordenada Z es fija, con lo cual es perpendicular a R y a θ, así que toda esta cuenta que hicimos para polares bien vale para cilíndricas. Pero se complica un poco cuando uno trabaja... perdón, me faltó decir algo más. Bueno, lo digo al revés. Se complica cuando uno quiere hacer esféricas. En esféricas hay que plantear el mismo problema de antes, pero en vez de arrancar la clase con una circunferencia, hay que arrancar con un casquete esférico, que es una esfera hueca, básicamente, ¿no? Entonces el vector R sale pinchando la circunferencia. Θ sería el ángulo que formaría el eje Z de cartesianas con el vector R. Y el ángulo φ, el nuevo, sería el meridional, el que va de oeste a este o de este a oeste. Y para hacer la misma deducción de velocidad y de aceleraciones, bueno, hay que hacer un montón de cuentas y ahí van a surgir algunos efectos que después detallaremos en sistemas no inerciales como la fuerza de Coriolis, porque siempre el agua del inodoro en el hemisferio sur gira en sentido horario y en el hemisferio norte gira en sentido antihorario. Eso, si no, miran Los Simpsons y ahí lo explica bien Lisa. Y bueno, y volviendo a lo de antes, la fuerza centrípeta en realidad siempre es una fuerza radial. O sea, si lo escribo como fuerza central, en general lo puedo escribir así. Ahora, en un movimiento circular uniforme se reduce a lo que ustedes ya sabían. Observen que acá uno en general en introducción a la física mucha bola no le da, porque uno ya dice, bueno, esto va a apuntar para adentro. Entonces no le da mucha bola al signo. Pero efectivamente, esto apunta hacia adentro del círculo. Este menos me lo indica. ¿Por qué? Porque R es un módulo, la velocidad está al cuadrado y la masa es positiva. Entonces, esto me da el carácter de que es una fuerza centrípeta, la fuerza central. Estoy usando C para todo, pero acá es central y acá es centrípeta. Centrífuga, para que fuera centrífuga, acá tendría que haber un más. Pero de esta deducción no sale. Es una fuerza centrípeta, apunta hacia adentro. La centrífuga sería el par de acción y reacción de esta. Y lo que uno hace en los problemas de intro, que ya vamos a hablar de la semana que viene, ya un poco de dinámica, es usar la segunda ley de Newton, ¿no? Que la suma de fuerzas es igual a la fuerza resultante o masa por la aceleración del sistema. Y entonces uno en intro en general consideraba la parte radial de todos los problemas, entonces sumaba todas las fuerzas radiales y eso le igualaba a la fuerza centrípeta. Y con ese truco uno lograba resolver todos los problemas de introducción a la física. Y muy ocasionalmente por ahí les aparecía alguno donde la velocidad angular no era constante y les quedaba una expresión de este estilo. ¿Se entendió más o menos? Profe, Sí. una pregunta. ¿Me puede explicar otra vez la ecuación 20 que se me cortó el internet? La ecuación 20. Nada. Si nosotros habíamos llegado antes a estas expresiones, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa si R punto es 0? Bueno, si R punto es 0, este término se va, este término se va. Entonces la aceleración central me queda menos R θ punto cuadrado y esta otra me queda R θ 2 puntos y ya está. En el movimiento circular uniforme, θ punto, la velocidad angular es constante, entonces θ 2 puntos vale 0. Pero si no vale 0, es esto. Y si yo quiero la velocidad tangencial,
tengo que integrar la aceleración. Como el radio es constante, porque es un movimiento circular, me va a quedar R por la velocidad tangencial, acá. O R por tita punto. Entonces, y acá dije más o menos lo mismo. Si tita 2 puntos es constante, bueno, en vez de ponerle tita 2 puntos, les pongo gamma. Y esa es la aceleración. Si la integro, me va a quedar que es la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de tiempos, ¿no? Como hacíamos en el... ¿Te acordás cuando hicimos la primera clase de MRV? Que decíamos que la aceleración es constante, entonces si la integro me da que la velocidad es v sub 0 más aceleración por delta t. Bueno, acá es lo mismo, nada más que el v sub 0 es el de circular, es r por la velocidad angular. Y la aceleración ahora se llama gamma, gamma por delta t. Y si acá me falta un r que después voy a corregir. Y si vuelvo a integrar, bueno, me va a aparecer la posición inicial, el arco de circunferencia inicial, más la velocidad inicial por delta t, más un medio de la aceleración por delta t al cuadrado. Y así llegaba a la ecuación 20 y 21. ¿Está un poco más claro ahora? Sí, gracias. Bueno. Profe, yo me perdí en el otro de 3 dimensiones. Ah, bueno, espera. ¿Qué les iba a decir? Bueno, la guía concreta es una guía de introducción a la física un poco más difícil. O sea, todo este análisis que yo hice, en realidad se termina reduciendo al uso de estas ecuaciones fundamentalmente y cosas que ustedes ya sabían de intro. Pero nos reservamos el derecho de poner algo más difícil por si alguna vez queremos tomar algo un poquito más elaborado. Pero por ahí esto como cuenta intermedia nos viene bien para hacer algo más elaborado. Entonces, y aparte para que sepan que no es solo, o sea, está bueno la manera de intro porque lo vemos muy geométricamente, pero en intro les metemos hoy un bolazo que es el límite tendiendo a cero, que no está del todo formalmente dicho, es intuitivo, es correcto, pero el hecho de ya haber aprendido derivadas, ustedes en cálculo avanzado, tal vez sí, tal vez no, pero deberían haberles dado alguna demostración matemática, con algún teorema, alguna ley, lema, consecuencia, corolario, bla, 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 de por qué todas estas cosas que hacemos son correctas. Entonces, si todas estas cosas son correctas, todo este mecanismo es más fácil si uno deriva en el tiempo y obtiene resultados más elaborados. Porque en el movimiento circular, como lo aprendemos en introducción a la física, es medio caprichoso, ¿no? Se tiene que mover a velocidad constante en el arco de circunferencia, no tiene que variar el radio, tiene que la velocidad ser más o menos perpendicular, bla, 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 pero acá, una vez que nos creímos que hay un sistema de referencia fijo, un sistema de referencia móvil, si sabemos derivar, todo sale automáticamente. Es un poco más tedioso, no están acostumbrados, pero no hay que introducir hipótesis de ningún tipo. Entonces, cuando llegamos a las expresiones finales de aceleración en polares o en cilíndricas, después podemos hacer al revés. Bueno, ¿qué pasaba si era el radio constante como en intro? Ah, bueno, si el radio era constante, R punto y R2 punto se hace 0, me queda esto. Ah, espera, y si la velocidad angular era constante, bueno, a tita punto lo llamo omega y recupero las fórmulas que ya aprendí a hacer con el compás y mirando con atención los dibujitos de introducción a la física. Que ya les digo, esos videos de esa explicación que yo doy, después les paso el link si no los encuentran, pero son 3, movimiento circular 1, 2 y 3, fuerza centrípeta, son videos que salieron en mi canal de YouTube entre el 20 de abril y el 30 de abril del año pasado. Y ahí está la versión clásica que uno usa cuando la gente no sabe derivar. Hasta ahí estamos
Ahora creo que fue Paola la que me preguntó qué pasa en 3 dimensiones. Bueno, el ejercicio que restaba, que puede ser ilustrativo, si no, la deducción está hecha en todos lados, seguro que en Wikipedia está hecho. Si no, si busca en el libro de Ingard o en algún libro de matemáticas, seguro también está hecho. Entonces, si yo quiero hacer esto en coordenadas esféricas, las coordenadas esféricas, en vez de tener círculos, ahora tengo esferas, casquetes esféricos. En vez de tener 2 coordenadas como antes, ahora tengo 3. Que son la radial, el ángulo azimutal y el ángulo meridional. Y la manera de proceder es más o menos la misma. A ver si por ahí con un dibujito sale mejor. Siempre es complicado dibujar esferas, así que voy a intentar dibujar acá una esfera. Lo estoy haciendo bueno, con un poquito de suspenso porque así me sale mejor el dibujito. No sé si va a salir en cámara, pero este es el intento de dibujar una esfera. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, más o menos si la ilusión óptica me salió más o menos bien, el centro de esta esfera está por acá, ¿no? Más o menos. Entonces yo acá podría plantar coordenadas cartesianas, si quiero, un eje Z así. Un eje X. Este de acá es como un plato, ¿no? Como una porción del ecuador. Sale de acá X. Y perpendicular en el ecuador tendré otra dirección que va para adentro. Será Y. ¿Sí? Ahora, si ustedes miran por acá, ¿no? Este es como un borde de la esfera, ¿no? Entonces, con otro colorcito puedo dibujarme un vector R que salga del centro o algo que sea radial, ¿no? Y acá pincho, ¿no? El borde de la esfera, ¿sí? Y de acá sale un vector, perdón, un vector R. ¿Lo ven? O sea, esto imagínenselo en 3D, ¿no? Este es el borde del casquete y de acá, perpendicular al piso, sale un vector R, un vector normal. Ese vector R va a estar caracterizado por 3 coordenadas. La radial, que es esta, la azimutal, que es el ángulo que forma con el eje Z, y esto a su vez va a estar girando, ¿no? Es la Tierra, ¿no? De este a oeste, o al revés, va a estar girando así, ¿no? Que yo lo puedo proyectar, no sé si se va a ver bien en el piso, un ángulo phi. ¿Sí? Más o menos se logra ver. Sí, profe. Ahí estás proyectando el ángulo con el eje X, ¿no? Claro, entonces, Ok. el ángulo θ es el azimut. ¿Cuánto me voy del polo norte? Este de acá son las horas del día, ¿no? ¿Cuánto me voy moviendo en phi? Ah, Y, ok. y este de acá es la normal al piso. ¿Lo visualizan? Sí, profe. Entonces, yo eso, mirándolo un poco con detalle, puedo hacer geometría porque
la coordenada X y la coordenada Y va a estar formando, es el seno de tita, y para la coordenada Z va a ser el coseno de tita, y esta a su vez, en X y en Y tiene un coseno de phi y un seno de phi. Esa parte es más difícil de visualizar. Mírenla ustedes después con un poco más de cariño. Es medio ingrato verlo, no digo que es fácil. Hay que mirarlo detenidamente un rato y avivarse esto que les estoy diciendo. En la coordenada phi es en el ecuador. Entonces solo tiene coordenada X e Y. Y las otras dos tienen coordenadas X e Y y Z también. Entonces, el R con el Z es el ángulo adyacente. Entonces tiene que haber un coseno de tita en la dirección Z, que acá es el K-versor. Y en la dirección del azimut de tita es menos seno de tita. No es tan evidente esto. Bueno, así se escriben las coordenadas. Por ahí, si quieren, la vez que viene lo volvemos a contar un poquito cómo se puede escribir esto. Pero si ustedes vuelven a hacer el mismo ejercicio que hice yo hoy, pero en 3 dimensiones, van a obtener las velocidades y las aceleraciones en esféricas. No pretendo que lo hagan ahora, es cómo podrían hacerlo y obtenerlo. Algo de esto después vamos a volver a visitar cuando hagamos sistemas no inerciales. Así que con esto ahora no se hagan mucho matete, no se aflijan, no se angustien, no pierdan demasiado tiempo en esto. Ahora dedíquenle su tiempo a ponerse al día con la guía de ejercicios. Pero no importa, o sea, uno siempre tiene que, lo que yo digo siempre es que uno explica más de lo que exige. ¿Por qué? Porque uno tiene que mostrar siempre que hay un poquito más allá. O sea, era lo que a mí me pasaba de chico, que me quedaba insatisfecho siempre con la respuesta de mi papá y de mi tío. Cuando íbamos a Luján, ¿no? Por el acceso este, en esa época uno subía por lo que ahora es la ruta 5 y entraba ahí por donde está el escudo y qué sé yo. Pero vos pasabas el puente de Gaona y veías que seguía eso. Y yo decía, ¿qué pasa con ese camino? Decían, no sé, va a la pampa, va al campo. Pero, ¿qué? Hasta que un día rompí tanto los quinotos que mi papá agarró y seguimos por el acceso este y a 500 metros se terminaba el asfalto y terminaba el acceso este. Les estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no? Yo era chiquito. Ese día me quedé conforme, me mostró el más allá. Después, bueno, para todo el que va a Luján ahora, sabe que si uno sigue por el acceso este, eso es ahora la ruta 7, entra directo a la Basílica sin tener que entrar por el pueblo, y después eso conecta con el resto de la ruta y sigue para Junín. Antes no, antes se cortaba ahí la autopista y uno entraba por adentro de Luján y después retomaba la ruta 7 e iba a Junín, que era una ruta de 2 manos. No era que yo quería siempre hacer ese camino, pero yo quería saber, ¿y qué pasa un poquito más allá? Bueno, eso es un poco lo que trato de contarles a ustedes. ¿Qué pasa un poquito más allá sin mentir demasiado? No ser como mi tío que decía, no, eso va para la pampa. ¿Qué pampa? Terminaba ahí nomás, a 500 metros. Había una curva y no se veía. Pero bueno, acá no sé si vamos a ir a la pampa con esto de coordenadas esféricas, pero es cómo sigue el camino. Ahora no hay que trabajar en eso. Ahora, si más o menos entendieron bien esta deducción, está perfecto. No la necesitan para los problemas. Pero está bueno que la sepan, porque en algunos problemas, no por ahí de esta guía, por ahí alguno en la materia va a aparecer en algún momento. Un problema donde debería aparecer siempre es, acá no me acuerdo si lo tenemos en la guía, por ahí lo podemos agregar a este cuatrimestre, es el del péndulo esférico. El péndulo esférico se usa.
y se entienden mucho mejor las cosas que como cuando uno lo explica en Introducción a la Física, que es muy pedagógico, está muy lindo, está muy bien, pero matemáticamente tenés que meter algunos bolazos. Y si uno escribe las coordenadas polares como deben ser o las esféricas como deben ser, haces las hipótesis adecuadas, se simplifica todo, hiciste la cuenta perfecta sin tener que meter ningún argumento extraño. Entonces, bueno, paramos de grabar acá. Vamos a hacer un intervalo.